Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con hidrostática. Antes del receso escolar estuvimos viendo un poquito los conceptos de presión, densidad y peso específico que nos van a servir para comprender las fórmulas. La hidrostática es aquella parte de la física que estudia los fluidos en reposo. Cuando hablamos de fluidos, hablamos de sustancias cuyas moléculas pueden deslizarse unas sobre otras. Entonces estamos hablando de gases y líquidos. Específicamente para los gases se suele usar la denominación de neumostática, entonces la hidrostática va más para los líquidos y eso es lo que vamos a estudiar. Uno de los pilares donde se asienta este estudio de la hidrostática es el teorema fundamental de la hidrostática, que dice que la presión en el interior de un fluido, entonces cuando hablamos de presión dentro de un fluido, de un líquido, estamos hablando de presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad a la que se encuentra dicho punto y a la gravedad en el sitio donde se encuentra el fluido. Entonces podemos decir que la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura, y decimos a altura es la altura del líquido que hay sobre ese punto, por lo tanto es la profundidad. O sea que la presión hidrostática puede ser también definida como peso específico por altura del líquido sobre el punto, profundidad. ¿Por qué? Porque densidad por gravedad es peso específico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las unidades estén en el mismo sistema. ¿Sí? Entonces, si usamos esta fórmula, si la densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos, a la gravedad la vamos a tener que usar como 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Si la densidad la tenemos en kilogramos sobre metros cúbicos, vamos a poder usar 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Yo aquí les propongo un experimento para hacer donde me pueden adjuntar fotos o también un videito. Simplemente con una botella de gaseosa plásticas de estas de medio litro, un clavito, una regla y agua. Vamos a marcar en la botella un nivel que después vamos a llenar de agua hasta ahí, entonces lo podemos marcar con un fibrón y de ahí vamos a hacer 3 centímetros para abajo un huequito, 3 centímetros más abajo un huequito, 3 centímetros más abajo un huequito, 3 centímetros más abajo un huequito, más o menos 4, y vamos a llenar de agua hasta el nivel. Y ahí vamos, antes de poner el agua, tapar con cinta, ¿sí?, de papel. Entonces vamos a poner agua hasta el nivel y de ahí vamos a sacar rápidamente la cinta y vamos a ver qué pasa con los chorritos que caen de agua. Cómo es la presión en cada uno, vamos a dibujar. ¿Qué sucede con esa presión a medida que el nivel de agua va descendiendo? Y luego, sabiendo la profundidad que tenían en el momento de iniciar el experimento, cada orificio, poder calcular con qué presión sale el agua en cada uno, con la formulita que vimos recién. Pueden buscar en la tabla, o bien la densidad, o bien el peso específico del agua. Siempre cuando usamos peso específico es mucho más práctico. Y acá les doy un ejemplo. Un buceador desciende 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que soporta? Y nos da de dato la densidad del agua del mar. Yo ahí les mostré que leo, saco los datos, escribo la formulita y voy a sustituir y luego calcular matemáticamente. ¿Sí? Sí, acá porque me dio la densidad, pero si yo lo busco en la tabla, puedo usar peso específico por altura. Me puede dar otro dato para despejar, me puede dar la presión y pedir o la densidad o la altura, la profundidad a la que se encuentra. ¿Sí? Simplemente sigo los pasos. Saco los datos, planteo la fórmula, sustituyo y luego resuelvo. Como ya sabemos, si nos hace falta despejar, despejamos. Otro de los pilares de la hidrostática es el principio de Pascal. Pascal dice que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible se transmite por igual en todas las direcciones y sentidos dentro del fluido.
Es decir, la presión en todo el fluido va a ser constante. ¿En qué se usó esto? Ya lo vamos a ver. Antes les voy a dar un experimento muy simple también, donde usamos un globo, un alfiler y una manguera. Llenamos de huequitos el globo, lo ponemos en la punta de la manguera y abrimos. Podemos sostenerlo bien para que no se zafe al abrir el agua, o podemos poner un piolincito o una cinta y observar qué pasa con los chorros de agua que escapan por los agujeritos. Incluso podemos aumentar la presión del agua, disminuirla y ver qué va pasando, cómo son. ¿Hay algunos más, menos o todos iguales? Poder observar eso. Ahí mandan un videito o una fotito que hicieron el experimento. El principio de Pascal tiene la principal aplicación, que es la presa hidráulica, la cual consta de dos cilindros con émbolos de diámetro diferentes, ¿sí? Un cilindro menor, un cilindro mayor, conectados. Adentro tienen un fluido que por lo general es aceite, por ejemplo, podría ser agua. Acá tengo un émbolo menor, que son como si fueran los émbolos de las jeringas, y aquí un émbolo mayor, ¿sí? Entonces se hace una fuerza sobre el émbolo mayor y esta se transmite con igual intensidad y dirección, esta presión generada por la fuerza sobre la superficie, hacia el émbolo mayor, dando como resultado que la presión en el émbolo menor es igual a la presión en el émbolo mayor. Como sabemos que presión es fuerza sobre superficie o área, que es lo mismo, nos va a decir que la fuerza 1 sobre la superficie 1, que es la presión 1, va a ser igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2, que es la presión 2. Superficie o área es lo mismo. Bien, entonces lo que hace la prensa hidráulica es multiplicar nuestra fuerza, ya que la presión es la misma. Si el émbolo ha aumentado su tamaño, también deberá aumentar la fuerza para mantener la presión constante, ¿sí? Esto se utiliza para el gato hidráulico, el sillón del dentista, elevadores hidráulicos y muchas aplicaciones más. Es muy simple el tipo de ejercicios que se hace para este principio, ¿sí? Para esta prensa hidráulica. Yo acá les propongo unos experimentos, les doy unas direcciones en YouTube para que las vean y si pueden hacerlo alguno de ellos, de 10. Y bueno, y en los ejercicios por lo general les da una de las fuerzas, o la fuerza que hago en el émbolo menor o la fuerza que quiero obtener en el émbolo mayor, como en este caso, y les da las dos superficies, directamente o indirectamente, como en este caso que les da los radios. En los émbolos, pi por radio al cuadrado es igual al área o superficie. Entonces puedo hacer esos cálculos. Si me da el diámetro, recordemos que la mitad del diámetro es el radio. Escribo la fórmula, reemplazo y resuelvo. Ahí les he dejado un ejemplo. Así que bueno, ¿sí? En este caso, la fuerza que hago en el émbolo 1 es mi incógnita.